Ana se paró en el escenario del auditorio de la Universidad Complutense de Madrid. Con el birrete en la mano y el diploma temblando ligeramente entre sus dedos. Mientras el decano pronunciaba su nombre con voz resonante. Pero cuando miró hacia las gradas, el asiento reservado para su familia estaba vacío. Un hueco cruel que la golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese instante, el mundo se desdibujó, la ovación de los compañeros se convirtió en un zumbido distante. Y Ana sintió que su logro se evaporaba en el aire cargado de traición. Dejando solo el eco de las palabras de su madre la noche anterior: no iremos si insistes en esa vida pecaminosa. El shock la paralizó por un segundo eterno. Pero luego vino la rabia. Una oleada que la impulsó a bajar del escenario con la cabeza en alto, ignorando las miradas curiosas. María la esperaba fuera, con los ojos llenos de preocupación y amor, extendiendo la mano para tomarla. «Lo superaremos», murmuró María. Pero Ana sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que había construido. Ana había crecido en un barrio conservador de las afueras de Madrid, donde las tradiciones católicas se entretejían con la vida cotidiana como raíces profundas en la tierra. Su padre, un hombre de 50 y tantos años, regentaba una pequeña ferretería familiar, heredada de su abuelo, y su madre se dedicaba al hogar, organizando misas y reuniones parroquiales con devoción inquebrantable. Desde niña, Ana había sentido la presión de encajar en ese molde, ser la hija perfecta. Estudiar derecho para continuar el legado familiar. Casarse con un buen hombre y formar una familia devota. Pero en su interior, siempre había habido una grieta. Un secreto que crecía como una sombra. A los 18, en su primer año de universidad, conoció a María en una clase de literatura española. María era todo lo contrario a su mundo ordenado, una estudiante de arte. Abiertamente lesbiana. Con un tatuaje discreto en la muñeca que representaba la libertad y una risa que llenaba las aulas. Al principio, Ana la evitó, temerosa de lo que esa atracción implicaba. Pero las conversaciones casuales se convirtieron en cafés después de clase. Y los cafés en paseos por el Retiro, donde María hablaba de sus sueños de exponer sus pinturas en galerías de Barcelona. Ana se sentía viva por primera vez. Como si hubiera estado durmiendo toda su vida. La confesión llegó una noche de tormenta, bajo el refugio de un portal en Malasaña. «Te quiero», dijo Ana, con la voz entrecortada. Y María la besó con una ternura que disipó todos sus miedos. Pero el idilio duró poco antes de que la realidad irrumpiera. Ana decidió contárselo a su familia en una cena dominical, creyendo que el amor de sus padres superaría cualquier prejuicio. «Soy lesbiana», anunció, con María a su lado para apoyarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre se levantó de la mesa sin una palabra. Y su madre rompió a llorar, murmurando oraciones y acusándola de haber sido influenciada por esa chica. Desde entonces, la casa se convirtió en un campo de batalla. Conversaciones tensas. Ultimátums velados: elige. Ana, tu familia o esa vida. Ana se negó a elegir, argumentando que no era una elección, sino quién era. Pero cada rechazo profundizaba la brecha. Su hermano menor, Pablo, de 16 años, la apoyaba en secreto, enviándole mensajes de aliento. Pero temía confrontar a los padres. La presión social no ayudaba, en el barrio.
Los rumores corrían como fuego. Y Ana sentía las miradas juzgadoras en la iglesia, donde el sacerdote predicaba contra las modas modernas que destruyen la familia. El día de la graduación fue el culmen. Ana había invitado a su familia una última vez, esperando un milagro. Pero el asiento vacío fue la respuesta final. Fuera del auditorio, María la abrazó fuerte. «Vamos a mi casa», sugirió. La familia de María, más abierta, aunque no sin sus propios conflictos, las recibió con champán y abrazos. Pero Ana no podía celebrar, el dolor era demasiado fresco. Esa noche, en la cama, lloró en silencio, cuestionando si valía la pena el precio de su libertad. Al día siguiente, la noticia se extendió por las redes sociales. Un compañero de universidad había grabado el momento en que Ana bajaba del escenario con lágrimas en los ojos. Y lo publicó con un caption solidario: «Cuando la familia te falla por ser quien eres». El post se viralizó en horas, atrayendo comentarios de apoyo y odio por igual. Ana se convirtió en un símbolo involuntario de la lucha LGTB en España. Pero eso solo intensificó el conflicto. Su madre la llamó. Furiosa: «Nos has humillado delante de todo el mundo». Ana colgó, temblando, sabiendo que había cruzado un umbral irreversible. María intentaba ser el ancla en la tormenta. «No estás sola», repetía. Pero sus propias dudas comenzaban a surgir. Provenía de una familia de clase media en Valencia, donde su salida del armario había sido recibida con aceptación tibia. Pero no sin tensiones. Su madre, viuda, la apoyaba. Pero su hermano mayor, un policía conservador, la evitaba en las reuniones familiares. Ahora, viendo a Ana sufrir, María se preguntaba si su relación estaba destruyendo la vida de la mujer que amaba. ¿Debería retroceder para protegerla? Ana, por su parte, lidiaba con un torbellino interno. Amaba a María, pero el rechazo familiar la carcomía. En terapia, que había empezado en secreto, exploraba sus miedos, el abandono, la culpa católica inculcada desde niña. «Siento que los estoy traicionando», confesaba. Pero cada sesión la fortalecía, recordándole que su identidad no era un pecado. Sin embargo, la sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba bolsas de intolerancia, especialmente en comunidades tradicionales. Ana recibía mensajes anónimos de odio. Y en el trabajo temporal que había encontrado en un bufete, notaba las miradas de reojo. El conflicto escaló cuando Pablo, su hermano, huyó de casa después de una pelea con los padres por defenderla. Ana lo encontró en una estación de tren, aterrorizado. «No aguanto más esa casa», dijo. Lo llevó a casa de María, donde pasaron la noche hablando. Pablo reveló secretos familiares. Los padres habían ocultado que la abuela materna había sido lesbiana, reprimida toda su vida, muriendo sola. Eso sacudió a Ana, era hipocresía generacional. Decidió confrontar a su familia. Pero el miedo la detenía. ¿Qué precio pagaría por la verdad? La confrontación llegó una semana después, en la ferretería familiar. Ana entró con el corazón latiendo fuerte. Pablo a su lado para apoyarla.
Su padre la vio y palideció. Pero no la echó. Tenemos que hablar, dijo Ana, con voz firme. Su madre apareció desde la trastienda, con los ojos enrojecidos. La conversación fue un torbellino de emociones, acusaciones, lágrimas, recuerdos. Ana sacó el tema de la abuela. Lo sabíais y lo ocultasteis. ¿Por qué me condenáis a mí? Su madre negó al principio. Pero rompió, quería protegerte de ese dolor. El padre, silencioso, finalmente admitió su propio miedo: la sociedad nos juzgará. Pero la admisión no trajo reconciliación inmediata. En cambio, profundizó la brecha. Su padre le dio un ultimátum: si sigues con esa chica, no vuelvas. Ana salió destrozada, pero con una claridad nueva. En el camino de vuelta, Pablo le juró lealtad: yo estoy contigo. María la esperaba en casa, con cena preparada. Pero Ana notó una distancia en sus ojos. «Estás sufriendo por mí», dijo Ana. María lo negó. Pero esa noche, en la cama, confesó sus dudas: temo que te arrepientas. El drama se complicó con la intervención de la sociedad. El post viral atrajo a periodistas locales, que contactaron a Ana para entrevistas. Al principio, rechazó. Pero María la animó: tu historia puede ayudar a otros. Ana accedió a una entrevista en un periódico madrileño, donde habló de su lucha interna, el rechazo familiar y la fuerza del amor. El artículo se publicó con el titular La graduación vacía, una historia de amor prohibido. La ciudad respondió dividida: apoyo de la comunidad LGTB, pero críticas de sectores conservadores, incluyendo un sermón en la parroquia local condenando la agenda homosexual. Ana sintió el peso de ser un símbolo. En el trabajo, su jefe, un hombre progresista, la felicitó. Pero una compañera católica devota comenzó a evitarla, murmurando sobre pecados. La presión interna crecía: noches de insomnio, donde cuestionaba si su salida del armario había sido egoísta. ¿Había considerado el impacto en Pablo? ¿En María, cuya carrera artística podía verse afectada por el escándalo? María, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su hermano la llamó, advirtiéndole: estás arrastrando a esa familia al barro. Eso la hizo dudar más. Una noche, en una cena con amigos de la universidad, el conflicto explotó. Un amigo conservador cuestionó a Ana: pero piensa en tus padres. Están sufriendo. Ana defendió su derecho a ser feliz. Pero María intervino, defendiendo a Ana con pasión. Sin embargo, después, en privado, María admitió: a veces me pregunto si deberíamos pausar. Ana se sintió traicionada: ¿me estás abandonando? La discusión escaló, terminando en lágrimas. María se fue a casa de su madre en Valencia por unos días, dejando a Ana sola con sus pensamientos. En la soledad, Ana reflexionó sobre sus elecciones. Recordó momentos felices con María: paseos por la Gran Vía, besos robados en el metro, planes de futuro. Pero también el costo: la familia rota, la exposición pública. Decidió buscar consejo en un grupo de apoyo LGTB en Madrid. Allí
Conoció a otras mujeres con historias similares, rechazos. Reconciliaciones. Perdidas. Una. Elena. De 30 años. Compartió, el amor propio es el primer paso. Eso inspiró a Ana a escribir una carta a sus padres, expresando su dolor pero también su determinación. Mientras tanto, María en Valencia lidiaba con su familia. Su madre la apoyó, si la amas. Lucha. Pero su hermano insistió en que Ana era un problema. María defendió su relación. Pero el viaje le hizo ver que su propio miedo al rechazo la paralizaba. Regresó a Madrid decidida. Pero encontró a Ana cambiada. Más fuerte. Se reconciliaron con una conversación honesta, no pausaremos. Lucharemos juntas. Pero el destino tenía más giros. Pablo llamó a Ana en pánico. Los padres habían descubierto que él la apoyaba y lo castigaron, quitándole el teléfono. Ana fue a la casa familiar, confrontando de nuevo. Esta vez, su padre la dejó entrar. Pero la discusión fue feroz. «Estás destruyendo esta familia», gritó. Ana replicó, «No. Sois vosotros con vuestros prejuicios». Su madre intervino. Revelando un secreto, había considerado dejar al padre años atrás por su rigidez. Pero se quedó por los hijos. Eso humanizó a los padres para Ana, mostrando sus propias luchas. La noche terminó sin resolución, pero con una grieta en la armadura familiar. Ana regresó exhausta, pero con esperanza. María la consoló. Y juntas planearon el siguiente paso, una reunión familiar mediada por un terapeuta. Pero la sociedad no daba tregua. Un grupo conservador organizó una protesta contra la propaganda LGTB, mencionando el caso de Ana. Ella decidió asistir. No como víctima, sino como voz. En la plaza, frente a los manifestantes, habló, el amor no es propaganda. María la apoyó. Pero un altercado verbal escaló, dejando a Ana con moretones emocionales. El alto trago llegó cuando un familiar lejano, un tío liberal, contactó a Ana ofreciendo apoyo financiero si necesitaba independizarse. Eso la hizo cuestionar, ¿debería cortar lazos definitivos? La decisión pesaba, equilibrando lealtad familiar con autenticidad personal. María, viéndola sufrir, propuso mudarse juntas a Barcelona. Empezar de cero. Ana dudó, huir o enfrentar. La mudanza a Barcelona se convirtió en un debate constante. María pintaba un futuro idílico, playas, arte, una comunidad más abierta. Allí podemos ser nosotras mismas, insistía. Ana anhelaba eso. Pero el lazo con Madrid, con su familia, la retenía. No quiero abandonar a Pablo, respondía. La tensión en la relación crecía, pequeñas discusiones sobre trivialidades masquingaban el miedo subyacente. Ana sentía que cada elección era una traición a alguien. En el trabajo. El artículo había impulsado su carrera, un bufete especializado en derechos LGTB la contactó para un puesto. Aceptó, viendo una oportunidad de canalizar su dolor en acción. Pero el primer caso, defendiendo a una joven lesbiana expulsada de casa, la golpeó duro. Es como mirarme en un espejo, confesó a María. Eso reforzó su determinación.
Pero también avivó el conflicto interno. ¿Estaba usando su trauma para justificar decisiones egoístas? La familia no cedía. Su madre llamó esporádicamente, mezclando súplicas con reproches. Vuelve a la iglesia. Hija. Ana intentaba razonar, Dios me hizo así. Pero cada llamada terminaba en impasse. Su padre, más distante, enviaba mensajes prácticos sobre la ferretería, ignorando el elefante en la habitación. Pablo, meanwhile, se convirtió en un puente secreto. Actualizándola sobre la casa, mamá llora por las noches. Eso carcomía a Ana con culpa. Un giro inesperado vino de la comunidad. El sacerdote de la parroquia, influenciado por el escándalo, organizó una charla sobre tolerancia cristiana. Ana fue invitada a hablar. Un movimiento audaz. Dudó, temiendo hipocresía. Pero María la animó, cambia mentes desde dentro. En la iglesia, frente a feligreses familiares, Ana compartió su historia con voz temblorosa. El rechazo duele más que el pecado imaginado. Algunos asintieron. Otros murmuraron. Su madre estaba allí, en la última fila. Y al final, se acercó, te escuché. Fue un pequeño paso, pero esperanzador. Sin embargo, la esperanza se rompió cuando María recibió una oferta de exposición en Barcelona. Es mi sueño, dijo, con ojos brillantes. Ana se alegró. Pero el pánico la invadió, significaba separación. Discutieron, María quería que Ana la acompañara. Pero Ana se resistía. No puedo dejar todo. La pelea culminó en María empacando, necesito espacio. Ana la vio irse, sintiéndose abandonada, cuestionando si su rigidez familiar la había infectado. Sola en Madrid, Ana se sumergió en el trabajo. Un caso particularmente duro involucraba a una pareja lesbiana enfrentando custodia por prejuicios. Eso la hizo reflexionar sobre futuros. ¿Quería hijos con María? ¿Podría? En esta sociedad, las noches eran de introspección. Escribiendo diario sobre sus miedos éticos, ¿era correcto imponer su identidad a una familia conservadora? Pablo la visitó en secreto. Revelando más, los padres asistían a terapia familiar, presionados por el escándalo. Quieren entender, dijo. Ana decidió intentarlo, organizó una reunión en un café neutral. Llegaron tensos, pero hablaron. Su padre admitió, tengo miedo de perderte. Su madre confesó su propia represión juvenil. Ana lloró, solo quiero que me aceptéis. No hubo abrazo mágico, pero acordaron más sesiones. María llamó desde Barcelona. Exitosa pero sola. Te extraño. Ana viajó para verla. Y la reconciliación fue apasionada. Pero real, tenemos que comprometer. Decidieron que María se quedaría temporalmente, pero planeando mudanza conjunta. Sin embargo, un traición acechaba, un amigo de María, celoso, filtró rumores sobre Ana usando la relación para fama. El chisme se extendió, hiriendo a Ana profundamente. ¿Es verdad?, preguntó a María. Ella negó. Pero la duda sembrada. El conflicto moral alcanzó pico cuando Ana descubrió que su madre había donado a grupos anti-LGTB en el pasado. Confrontándola, ¿cómo pudiste?
Su madre defendió, era ignorancia. Ana se sintió traicionada doblemente, cuestionando si el perdón era posible. En terapia, exploró, el odio aprendido se rompe con tiempo. Pero, ¿a qué costo? La ciudad bullía con el caso, un debate en TV local invitó a Ana. Ella aceptó, defendiendo derechos contra un panel conservador. La familia es amor, no tradición. Ganó aplausos, pero recibió amenazas anónimas. María, preocupada, insistió en protección. Eso unió más su lazo. Pero el estrés cobraba peaje, Ana sufría ansiedad. María insomnio. La ansiedad de Ana se manifestó en decisiones impulsivas. Canceló una sesión familiar, frustrada por el lento progreso. No cambian, le dijo a María. Esta la confrontó, tú tampoco das espacio. La relación tambaleaba, con silencios cargados. María propuso terapia de pareja, para no perdernos. Ana accedió. Y las sesiones revelaron capas, Ana's miedo al abandono. María's inseguridad por ser la causa. Trabajaron en ello, fortaleciéndose. El punto de inflexión familiar vino en Navidad. Ana invitó a sus padres a una cena neutral. Llegaron incómodos, pero con regalos. Pablo me dio. Y la conversación fluyó, recuerdos felices. Evitando temas espinosos. Su madre preguntó por María, ¿es feliz contigo? Ana asintió, sí. Fue un avance sutil, pero significativo. Sin embargo, su padre se mantuvo reservado. Revelando más tarde en privado, vi a tu abuela sufrir. No quiero eso para ti. Ana comprendió, miedo. No odio. Pero la sociedad contraatacó. Un grupo conservador demandó al periódico por promover agenda. Citando el artículo de Ana. Ella se involucró legalmente, defendiendo libertad de expresión. El caso atrajo atención nacional, posicionándola como activista. María la apoyó. Pero el estrés la hizo cuestionar, ¿vale la pena este circo? Ana replicó por nosotras. Sí. Una traición interna surgió cuando Pablo confesó haber mentido sobre el apoyo parental para unirlos. Quería ayudarte, dijo. Ana se sintió manipulada. Confrontándolo, ¿y si fallaba? Pablo lloró, te quiero libre. Eso la hizo valorar su lealtad. Pero dudar de la autenticidad familiar. Decidió pausar contactos, enfocándose en sí misma. María's exposición fue un éxito. Y regresó con ofertas. Podríamos mudarnos. Ana. Ahora en un puesto estable. Consideró, Barcelona ofrecía frescura. Lejos de sombras madrileñas. Pero el lazo con Pablo la retenía. En una noche de reflexión. Escribió pros y contras, Libertad vs. Raíces. Amor vs. Deber. El clímax social llegó en una manifestación LGTB en Madrid. Ana habló en el podio, con María a su lado. Su familia vio por TV, su madre lloró. Su padre reflexionó. Después, llamaron, ven a casa. Ana fue cautelosa. La conversación fue cruda, admisiones de prejuicios. Promesas de cambio.
Danos tiempo. Pidieron. Ana acordó. Pero con límites, aceptada María. Sin embargo, un giro oscuro, María recibió un mensaje anónimo revelando que el padre de Ana había apoyado financieramente a anti-LGTB. Confrontada. Ana investigó, era verdad. Donaciones pasadas. Furiosa. Confrontó a su padre, hipócrita. Él admitió, era antes. Ana se sintió rota, ¿perdón o corte? María la apoyó, elige tu paz. En terapia. Ana procesó matices éticos. Gris en lugar de blanco / diagonal negro. Decidió dar una última oportunidad. Pero mudarse a Barcelona con María. Construiremos nuestra familia. Pablo prometió visitar. ¿Y los padres? Aunque dolidos, no objetaron. La mudanza fue agridulce, empacar recuerdos. Despedidas. En Barcelona. Alquilaron un apartamento cerca del mar. María expuso. Ana trabajó remotamente en derechos. La distancia ayudó, llamadas familiares mejoraron. Con curiosidad genuina sobre su vida. Pero el twist final se reveló en una carta del tío. La abuela había dejado un diario. Detallando su amor reprimido por una mujer. Vive libre. Escribía. Ana lo compartió con su familia. Provocando un despertar colectivo. Su madre confesó, yo sabía. Y lo ignoré. Eso catalizó cambio, los padres asistieron a un evento LGTB. Apoyando públicamente. La ciudad de Madrid zumbaba con la noticia, la familia de Ana. Antes símbolo de rechazo. Ahora marchaba en el orgullo. El twist escandalizó, hipocresía o redención. Ana. Desde Barcelona. Vio el vídeo viral. Sintiendo una mezcla de orgullo y resentimiento. ¿Tarde? Se preguntó. María la abrazó, es progreso. La vida en Barcelona floreció. Ana y María construyeron rutinas, mañanas en la playa. Noches de arte. Ana avanzó en su carrera. Defendiendo casos nacionales. Pero ecos del pasado persistían, llamadas tensas. Visitas ocasionales. Pablo se mudó temporalmente con ellas. Escapando presiones. Y floreció en un entorno abierto. El conflicto interno de Ana evolucionó, de culpa a aceptación. En terapia. Concluyó, elegí amor. Pagué precio. Gané libertad. María. Meanwhile. Enfrentó sus dudas, una oferta en París la tentó. Pero eligió quedarse. Tú eres mi hogar. Un reencuentro familiar en Madrid selló la transformación. Cena en la Casa Vieja, María bienvenida. Conversaciones honestas. Su padre se disculpó, fui ciego. Su madre regaló el diario de la abuela, para que no repitas errores. Ana lloró. Perdonando gradualmente. Pero no todo fue rosas. Definiciones sociales persistían, en Barcelona. Encontraron aliados. Pero también prejuicios sutiles. Ana se involucró en activismo local. Hablando en paneles sobre reconciliación familiar. Su historia inspiró. Pero atrajo críticos, ¿romantizas el perdón? Ella respondía, es elección personal. El alto precio se manifestó en salud, Ana sufrió burnout. María estrés. Tomaron vacaciones en Andalucía. Reconectando. Allí,
Ana propuso casarnos. María aceptó, planeando una boda sencilla. Invitaron a la familia. ¿Quién asistió? Marcando cierre. En la ceremonia. En una playa catalana. Votos emocionados, a través de tormentas. Elegimos nosotras. La familia aplaudió. Pablo como testigo. Pero Ana reflexionaba, ¿había valido el dolor? La respuesta era sí. Pero con matices. De vuelta a la rutina. La vida continuó, éxitos profesionales. Amistades profundas. Ana escribió un libro sobre su jornada. Titulado Graduación robada. Compartiendo lecciones, resiliencia. Empatía. Costos del cambio. El tuit final resonó cuando un periodista reveló que el sacerdote había sido clave. Influenciado por su propia orientación reprimida. Eso añadió capas, ciclos de represión rompiéndose. Ana se sintió vindicada. Pero cuestionó, ¿cuántos más sufren en silencio? Al final. Mirando el mar con María. Ana encontró paz. Pero la historia plantea, ¿es el perdón familiar un deber moral? ¿O un lujo que solo algunos pueden permitirse?